Son las 12 del día, 17 minutos, y les damos la bienvenida a quienes estaban en sus noticias locales en Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga. Gracias por seguir conectados con nosotros en la emisión central de Mañanas Blue. Empezando esta semana corta después de un fin de semana festivo. Una de las noticias más importantes que hemos comentado desde muy temprano aquí en estos micrófonos es cómo la justicia de Guatemala ha solicitado una orden de captura en contra de la fiscal Luz Adriana Camargo y el exministro de Defensa Iván Velásquez por delitos relacionados con el caso de Brecht. Ha habido pronunciamientos de solidaridad y además de negativa y de rechazo a esto que está haciendo la justicia guatemalteca por parte de diferentes instituciones colombianas. De hecho, o lo que ha dicho el fiscal guatemalteco Rafael Curruchiche, el fiscal de la sección de Fiscalía Especial contra la Impunidad, que es que los delitos imputados contra la fiscal Luz Adriana Camargo y el exministro incluyen asociación ilícita, tráfico de influencias, obstrucción de la justicia y corrupción. Acá hay algo particular, Jennifer, y es que el gobierno de Guatemala está rechazando esa decisión de la Fiscalía de ordenar la captura de Luz Adriana Camargo e Iván Velásquez. Y hubo un comunicado incluso de ese país en donde dice que esto no tiene ningún tipo de presentación, y ahí es donde yo le quiero preguntar, es que hay varias personas, incluso exfiscales en Guatemala, que han tenido que salir del país por esta persecución de la justicia. No uno, Camila, un montón de jueces, fiscales, periodistas han tenido que salir de Guatemala justamente por la persecución que se hace desde la justicia guatemalteca. Está en entredicho, digamos, la honorabilidad de la justicia en Guatemala desde hace varios años, Camila, y ha tenido un enfrentamiento importante, en este caso con el Ejecutivo, que lo encabeza el presidente Arévalo, que casi, por cierto, recuerden ustedes, casi no se puede posesionar como presidente. Él hace parte del partido político Semilla, pues que obviamente es de izquierda y se opone a este tipo de comportamientos. Pero sí ha habido muchísimos retos en la justicia guatemalteca, Camila, por eso llegó justamente la CICIG, que es esta Comisión Independiente contra la Impunidad en Guatemala, porque la justicia en Guatemala no era suficiente, entonces traen a un organismo independiente para que le ayude. Y uno de esos exiliados, Camila, tal vez yo diría la más reconocida a nivel internacional, es Thelma Aldana. Ella fue fiscal general de Guatemala, Camila, entre 2014 y 2018, con unos altos estándares de popularidad. Trabajó junto a la CICIG en cabeza del señor Velásquez para llevar adelante varias investigaciones en Guatemala. Ahí se descubrió, se llevó el caso de La Línea, que justamente terminó con el encarcelamiento de Otto Pérez Molina, el presidente de ese entonces, y su vicepresidenta Rosana Valdetti. Thelma Aldana renuncia a la fiscalía y quiere postularse a la presidencia en las elecciones que hubo en este país, y no la dejan, no le permiten su candidatura, y al final termina siendo exiliada porque hay una orden de captura contra ella ahí en Guatemala. Y es la historia que se ha repetido en varias personas que han, digamos, luchado contra la corrupción ahí en Guatemala, sobre todo en tiempos de la CICIG. Precisamente por esa historia que usted nos cuenta es que tenemos, Jennifer, a la exfiscal Aldana en la línea. Exfiscal Aldana, mil gracias por estar con nosotros aquí en los micrófonos de Blue Radio, y precisamente de lo que acaba de comentar mi compañera Jennifer. Usted fue la primera, usted fue la fiscal general de Guatemala durante parte del mandato de la CICIG, y por eso le pregunto, ¿tiene cabida esta orden de captura que ha anunciado el fiscal en contra de los jefes de esa misión, que son el exministro de Defensa en Colombia, Iván Velásquez, y la fiscal Luz Adriana Camargo? Buenos días. Para comprender lo que sucedió con las órdenes de aprehensión contra el señor Iván Velásquez y la señora Luz Adriana Camargo, hay que tratar de explicar que desde hace 6 años, justamente a la salida, a la expulsión de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, inició un proceso de criminalización por parte de la Fiscalía General de Guatemala. Hay un patrón reconocido internacionalmente en el sentido de que se fabrican casos ad hoc, se implanta prueba, se miente, se distorsionan los hechos. Esto con el ánimo de criminalizar
especialmente a operadores de justicia anticorrupción, a quienes trabajamos de la mano de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. La primera de esas personas en ser criminalizada fui yo en el año 2019 y me encuentro en el exilio en Estados Unidos y no tengo ninguna preocupación de que el presidente Donald Trump vaya a expulsarme del país porque no he cometido ninguna anomalía y además fue en el gobierno del presidente Donald Trump en el que se me concedió el asilo político que tengo actualmente y de hecho ya tengo otro estatus migratorio. En Guatemala se ha utilizado la campaña de desprestigio para atacarnos y eso ha sucedido ahora con Iván Velázquez y Luz Adriana Camargo. La campaña de desprestigio hacia ellos es evidente en todas las redes sociales de Guatemala, asumo que de Colombia también, no lo sé, pero esa es la forma de operar de estos grupos oscuros que tienen a Guatemala justamente en el momento más oscuro de su justicia. Pero exfiscal Aldana, entonces déjeme preguntarle nuevamente, ¿tiene cabida o no tiene cabida la orden de captura que hay por parte de la justicia guatemalteca en contra de la fiscal Luz Adriana Camargo y el exministro de Defensa Iván Velázquez, que hicieron parte de la CICIG allá en su país cuando usted era fiscal? Es importante poner atención al hecho de que Iván Velázquez y Luz Adriana Camargo tienen inmunidad y que en consecuencia esa orden de captura emitida contra ellos es ilegal, pero esto tiene una explicación más profunda porque es el mensaje que la Fiscalía General de Guatemala está enviando a Guatemala y al mundo, dando un mal mensaje para fiscales, para jueces anticorrupción, que no les importa la inmunidad, no les importa lesionar el honor y la dignidad de la persona, lo que importa es la venganza de la mafia. Sí, doctor Aldana, usted ha denunciado una alianza en Guatemala que controla el sistema político y que, como usted nos estaba diciendo, pues la llevó a exiliarse hace ya varios años en los Estados Unidos. Estas órdenes de captura emitidas contra el exministro Velázquez y la hoy fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, ¿podrían ser un ejemplo más de esa alianza que usted ha denunciado para perseguir a quienes en su momento han enfrentado la corrupción? Quiero expresar también que el presidente de Guatemala, el señor Bernardo Arévalo, emitió un comunicado que yo aplaudo porque reconoce que la criminalización funciona en Guatemala como un arma contra las personas que luchamos contra la corrupción, fiscales, jueces, periodistas independientes, defensores de derechos humanos y dos personas de la calidad de Iván Velázquez y Luz Adriana Camargo. Yo trabajé con ambos y siempre admiré su compromiso por la justicia en un país que no era el suyo. Así es de que aplaudo ese comunicado del presidente de Guatemala. Él es una persona de profunda raíz democrática que le ha tocado gobernar bajo esa presión de la Fiscalía General, que en su modo de venganza al estilo de la mejor mafia del mundo está operando. Es una vergüenza para el país lo ocurrido con el señor Iván Velázquez y con la señora Luz Adriana Camargo. Ojalá que el pueblo colombiano comprenda que estamos siendo perseguidos, criminalizados y lo que decía anteriormente, que estamos en la etapa más oscura de nuestra justicia, pero que tenemos fe en el sentido de que la luz de esa justicia volverá a nuestro país. Iván Velázquez y Luz Adriana Camargo solo hicieron su trabajo
con enorme responsabilidad y debe de reconocerse por el pueblo guatemalteco ese esfuerzo que ellos realizaron en el país. Sí, exfiscal Aldana. Todos hemos hablado aquí, lo mencionaba yo al principio, sobre los avances o los logros que tuvo la CICIG, pero ahí en Guatemala, en su país, pues también se habla de ciertas extralimitaciones de esta comisión. ¿Usted cree que hubo extralimitaciones por parte de la CICIG ahí en Guatemala? Yo siempre he dicho que CICIG nunca se extralimitó en sus funciones. Nos quedamos cortos ante la magnitud de la corrupción de muchísimos funcionarios de gobierno del señor Jimmy Morales, especialmente. Luego el señor Yamatei. Es notorio, son hechos notorios. La corrupción como una regla en el gobierno guatemalteco. Sí, justamente el entonces presidente Jimmy Morales, que saca o declara persona no grata al señor Velázquez, fue el que dijo que se había cometido todo tipo de extralimitaciones y que además la CICIG se había convertido en un aparato clandestino que había dejado a muchos inocentes allá en Guatemala. El CICIG no se extralimitó. Los únicos que se han extralimitado son los corruptos, los gobernantes del pacto de corruptos que han saqueado los fondos del Estado guatemalteco, que tendrían que dirigirse hacia las personas más pobres, hacia los más necesitados. Así es de que los únicos que se han extralimitado en robarle al pueblo de Guatemala son algunos funcionarios y presidentes corruptos del país. Exfiscal, entre lo que decretó la Corte en Guatemala se le acusa a usted de rebelión. ¿Qué connotación tiene el delito de rebelión en Guatemala y a quienes, por ejemplo, han acusado en el pasado de ese delito que se le acusa a usted de rebelión? No tengo conocimiento de una acusación en mi contra por rebelión. Me parece ridículo, no entiendo de qué se trata. Pero así funciona el Ministerio Público de Guatemala, inventando casos, inventando hechos, manipulando la justicia con el afán de vengarse por el extraordinario esfuerzo y trabajo que hicimos en el país. Yo estoy en el exilio, lo digo con mucho honor, porque prefiero estar en el exilio que de rodillas ante la mafia de Guatemala. Y esa misma aspiración, esa misma conducta, han tenido más de 50 jueces y fiscales anticorrupción de Guatemala que estamos en el exilio. Y esa misma conducta tuvieron Iván Velázquez y Luz Adriana Camargo. Pues exfiscal general de Guatemala entre el 2014 y el 2018, Telma Aldana, gracias por atendernos, por estar con nosotros y por explicarnos desde esa óptica de tantos guatemaltecos exiliados, perseguidos por la justicia de ese país por cuenta de estar investigando la corrupción que hay dentro de la justicia guatemalteca, pues nos ayuda a entender un poco de qué se trata esa orden que dieron hacia el exministro Iván Velázquez y a la fiscal Luz Adriana Camargo. Es que yo creo, Jennifer, que la voz de la exfiscal Aldana es importante porque nos muestra lo que han vivido muchos de los guatemaltecos allá con esta justicia y la cantidad de exiliados y la persecución que hay precisamente por haber investigado los casos de corrupción. Y es muy triste, Camila, porque Guatemala es un país tan bonito, tiene tantas riquezas, su gente es tan querida, pero sí, la verdad es que la parte de la justicia y la política en general no funciona bien. Son muchísimas las personas, yo tengo gente cercana, periodistas, colegas que les ha tocado salir definitivamente del país buscando refugio justamente por estas persecuciones, porque hay órdenes de captura, porque hay interceptaciones. Entonces creo que sí era importante hablar con la exfiscal Telma Aldana para que nos diera pues su visión y en carne propia, porque justamente ella se encuentra exiliada en Washington, salió a El Salvador, dictaron orden de captura contra ella y no pudo regresar. Hace poco pues encontró este refugio en los Estados Unidos, así que sí, es muy importante conocer también esa otra parte de lo que está sucediendo en Guatemala para tener un poco de luces sobre lo que implica para Colombia. 12 del día, 32 minutos. Voy a hacer una mini pausa y